Miren, todo este proceso que nosotros estamos viviendo en los últimos días en la República Dominicana, a mí me parece, independientemente a cualquier cosa, que vamos a durar como muchos días haciendo un sinnúmero de evaluaciones en todos los órdenes. Y no porque uno no crea o haya pensado en un momento determinado antes del proceso que pudiesen darse algunas situaciones que iban a meritar que uno tuviese que analizar muchas cosas. Eso va a pasar en lo adelante aquí en este espacio, Diario 16. Nosotros vamos a estar evaluando con los diferentes sectores todos los pros y los contras de este proceso. Y hemos querido iniciar formalmente con esta figura, que le tenemos mucho aprecio y cariño, Fernando Fernández, ex director de aduanas, alto dirigente de la Fuerza del Pueblo, y nos sentimos súper contenta de que haya aceptado la invitación para participar con nosotros. Fernando, buenos días. Buenos días, mi Ociote, gracias por tenerme aquí con ustedes. Vamos a iniciar básicamente con lo del encuentro con la prensa que ustedes hicieron ayer. Específicamente, ¿a qué hora fue ese encuentro? ¿En la noche? Creo que fue a las 8 de la noche. A las 8 de la noche. ¿De qué se trató? Para que la gente se edifique un poquitito. Bueno, básicamente estábamos informando a la ciudadanía sobre los resultados de la Fuerza del Pueblo en este proceso que recién transcurrió. ¿Qué evaluación hacen ustedes en ese sentido? Mucha gente no, déjame aclarar, parte del oficialismo ha salido como una especie como de campaña en contra de la Fuerza del Pueblo, diciendo, busquen a ver los datos y los números de la Fuerza del Pueblo. ¿Qué ustedes piensan al respecto? Eso es desesperación. El oficialismo sabe que habrá un éxodo a partir del día de hoy de sus filas. Leonel Fernández se perfila como el próximo presidente de la República. Ahora mismo está posicionado holgadamente en un segundo lugar, pero nos quedan 2 meses de campaña, de manera que las perspectivas para nosotros son muy buenas. La Fuerza del Pueblo es un partido que apenas tiene meses, 4 meses, no más de ahí. Se aceptó su cambio de nombre de PTD a Fuerza del Pueblo el 17 de diciembre, póngase usted a pensar, y en ese pequeño lapso de tiempo nosotros logramos una hazaña política. Ya nosotros tenemos alcaldes, tenemos regidores, tenemos directores municipales, tenemos vicealcaldesa, sin contar con los que llamamos aguacate. Esos que ganaron y que hasta ahora se han ido mostrando los datos, esos que ganaron, que realmente fueron de los que Leonel mencionó, que se quedaron dentro del Partido de la Liberación Dominicana y que ahora salieron gananciosos de este proceso, ¿qué usted cree que van a hacer? ¿Se van a quedar en el PLD o van a irse para la Fuerza del Pueblo? Bueno, esos compañeros tomarán su mejor decisión. El asunto aquí es que ellos ganaron con los votos de la Fuerza del Pueblo. En el caso, por ejemplo, de Santiago, sí, Abel Martínez. Nuestros dirigentes allá llamaron a votar por Abel Martínez públicamente. Entonces, hay votos de la Fuerza del Pueblo en todos los partidos. De manera que cuando el oficialismo dice que cuenten los votos, está siendo un poco arbitrario, porque nosotros tenemos votos dentro del PLDismo, tenemos votos dentro de las alianzas que hicimos con el BIS, dentro de la alianza que hicimos con el PRM. Y de la alianza que hizo la Fuerza del Pueblo con el PRM, salieron gananciosos 17 alcaldes. 17, de lo de la alianza entre PRM, Fuerza del Pueblo. Y 12 directores municipales salieron de esas alianzas, salieron gananciosos, hasta el momento. Hasta el momento. Pueden ser más. Sí. O sea que nosotros en total logramos 43 posiciones electivas de alto rango, digamos, alcaldes y distritos municipales. En el caso de Hanoi Sánchez. Fue por una alianza con el BIS. Con el BIS. Con el Partido Reformista. Sí, por eso. Lo que pasa es que le hago la pregunta porque siempre por todos lados sale ella con la imagen de atrás del Partido Reformista. Sí. Ustedes ahí no tuvieron nada que ver. Claro que sí, esa es nuestra candidata. Fue una alianza con Alianza Fuerza del Pueblo, Partido Reformista, pero ella fue encabezada por el Partido Reformista. Así es, ella salió en la boleta del reformismo.
que fue un fenómeno Hanoi en ese sentido, porque mucha gente pensó que su salida del PLD iba a provocar su derrota y su salida. Así es, no, muchos de nuestros candidatos tuvieron que adoptar boletas ajenas precisamente por las trabas que les puso el oficialismo para que lo fueran. Recuerde que el oficialismo provocó, creó una ley de partidos a su antojo, con todas las truchimanerías necesarias para que nuestros candidatos, sobre todo el candidato presidencial Leonel Fernández, no pudieran ir en boleta que no fuera la del PLD. Sin embargo, esa ley, como se hizo con mala fe, tuvo muchísimos artículos que fueron anulados por el Tribunal Constitucional, porque obviamente era claro que esa ley se había creado para impedir que los simpatizantes dentro del PLD de Leonel Fernández pudieran ser candidatos una vez pasadas las primarias. Las mismas primarias fueron una especie de celada que se le puso a la democracia dominicana para impedir que los partidos como el PLD pudieran tener alguna alternativa si se dividían. Sí. Entonces, por ejemplo, nuestro candidato Leonel Fernández, una vez salió del Partido de la Liberación Dominicana, tuvo 4 o 5 incidentes judiciales que salvar para poder ser candidato a la presidencia. Y sin embargo hoy, como cosas del destino, cosas de Dios, hoy es el único candidato reconocido por la Junta Central Electoral, hasta ahora. Los otros todavía no han sido oficialmente aceptados como candidatos. Hay varios aspectos que yo tengo que poner sobre la mesa. Quiero que usted me evalúe lo de Abel Martínez en Santiago. ¿Por qué le hago la pregunta? Porque uno ve que Abel fue como candidato de la Fuerza del Pueblo y del PLD. Y uno vio que la unión completa, es decir, el partido completo, votó por él y ganó y salió ganancioso el proceso. Eso quiere decir que las plazas grandes que se perdieron fue por la salida de Leonel, porque esa es la lectura que tiene lo de Santiago. Obviamente. Es decir, uno ve lo de Santiago y uno dice, pero ahí fueron todos a votar en unión y salió ganancioso. Entonces quiere decir que las plazas grandes se perdieron fue por la salida de Leonel Fernández. Obviamente, una vez Leonel abandona las filas del viejo partido, ya eso entró en un proceso de deterioro irreversible. Y eso es lo que están mostrando los resultados electorales. Pero ellos no le dan esa lectura, Fernando. Bueno, ellos le dan una lectura antojadiza, porque la realidad es que el PLD tenía 106 alcaldes y hoy solamente tiene 64. Y de esos 64 hay 3 o 4 que no son de ellos. Entonces, si usted baja de 106 a 60, usted está perdiendo el 43% de lo que tenía. Eso es lo que hay que ver. En tanto que la Fuerza del Pueblo no tenía nada y hoy tiene 43 alcaldes y distritos municipales. El PLD perdió 55 distritos municipales. Bajó de 168 a 113. Entonces esa es la realidad. Es un partido que está en deterioro, que está envejecido, que está anquilosado, que no conecta ya con la población, que no conecta con la juventud. Esa es la realidad y eso fue lo que se vio en este proceso. Cuando esos dirigentes, anquilosados también de ese comité político, se sientan y dicen que ellos tienen 1 millón de votos, ellos tienen que entender que hace 2 años tenían 2,5 millones. Entonces están en un proceso de envejecimiento, de deterioro, de involución. Están ya fuera de lo que es la época. Y eso es lo que están mostrando los resultados electorales municipales. ¿Van a salir del poder? Absolutamente. Ahora en mayo. Irremediablemente, van para afuera. No hay marcha atrás. No hay marcha atrás en eso. Ni acuerdos políticos. Bueno, yo no sé con quién harán acuerdos. ¿Con quién van a hacer acuerdos? Porque ya nosotros tenemos nuestros acuerdos. El PRM tiene los suyos.
Aquí va a haber una segunda vuelta electoral y al final, en la segunda vuelta, entonces el pueblo dominicano ya, sin miramientos políticos, tomará su mejor decisión. Fernando, ¿y si el PRM se fuera en primera vuelta? No va a ser posible que nadie se vaya en primera vuelta. ¿Por cuáles aspectos? Porque aquí hay 3 fuerzas políticas en el escenario ahora mismo. Y cuando hay 3 fuerzas políticas en un escenario, no hay posibilidad de que una de ellas supere por 50% a las demás. Hay 3 fuerzas políticas, hay una de ellas que está en crecimiento franco, que es la Fuerza del Pueblo. Hay un candidato que fue 3 veces presidente de la República, que tiene una experiencia que la sociedad no puede desaprovechar, sobre todo en momentos en que nosotros estamos asediados por una recesión mundial que está ahí a las puertas de este año, por una crisis de salud que hay a nivel mundial también, como el virus el coronavirus, y eso amerita que las riendas del poder estén en manos experimentadas, que la gente no invente, no haga inventos de última hora. Dice Gonzalo Castillo que hay un empate, que lo que se dio el domingo muestra un empate entre el PLD y el PRM. Pero mire el empate del que él está hablando. Por un lado, el PLD pierde 42 alcaldes y el PRM sube 51. ¿Qué empate es ese? Él está buscando una fotografía y nosotros estamos viendo un movie, una película, en acción, en movimiento. Ellos están en descendencia vertiginosa en el favor popular y las demás fuerzas políticas están ascendiendo. Cuando los PLDistas danilistas comiencen a reflexionar y a decir, ¿y quién nos ha llevado a nosotros a esto? ¿A quién usted cree que se den vuelta a buscar? ¿A la figura de Danilo Medina? Absolutamente. Y al régimen que él instaló ahí en Palacio, de comerciantes de la política. Esos son los culpables de lo que ha pasado dentro del PLD. Ahí no hay que buscar más. Nosotros tenemos más de 3 años diciendo eso. Nosotros advertimos que nuestros compañeros se estaban emborrachando de poder. Siendo director de aduana, yo dije eso. Yo dije que el PLD iba a dividirse y que solamente faltaba firmar el acto de división y se dividió el PLD. Entonces, era un proceso que estaba en marcha y que lo puso en marcha ese régimen, Danilo Medina y esa camarilla que él tiene en el Palacio, de comerciantes de la política. Es decir, no hay manera entonces que en un momento determinado ustedes puedan irle a dar la mano a Danilo Medina. Yo he dicho, tengo también 3 años y medio diciendo, que el PLD no iba a tener candidato, pero que el PLDismo sí. Las bases del PLD tienen su candidato y es Leonel Fernández Reina. Leonel Fernández va a ser presidente de la República, los PLDistas lo van a apoyar, porque saben cómo se produjo la división del partido, por qué se produjo. Ese candidato, supuesto candidato que tiene el PLD no va para ninguna parte y los hechos lo están demostrando, las encuestas ya lo colocan en un 14, 16%. Entonces ahí no hay nada que buscar. Poner a una figura como Margarita Cedeño de Fernández a acompañar a Gonzalo Castillo, esa estrategia, ¿de dónde usted cree que vino? De Danilo Medina. Para dañar a Leonel. Para hacer daño, eso es solamente para hacer daño. Y eso lamentablemente consumió el capital político que podía tener Margarita. Ya, eso no le ayudó en nada. Cuando Danilo tomó esa decisión, recuerde que estábamos en el pico de la efervescencia de la juventud protestando frente a la Plaza de la Bandera. Danilo necesitaba frenar la hemorragia que se estaba produciendo en el favor popular del Partido de la Liberación Dominicana. Y se agarró de Margarita para tratar de impedir que ese deterioro fuera mayor. No lo logró y los resultados de las municipales dicen claramente que eso fracasó, que agarrar a Margarita para impedir ese deterioro fue inútil. El Partido de la Liberación Dominicana salió muy mermado de este proceso municipal, muy mermado. Perdió
43% de sus alcaldes y un tanto parecido, 40 y pico por ciento de sus distritos municipales. Póngase a pensar, de 168 distritos municipales, directores municipales, el PLD se quedó en 113, de 106 alcaldías se quedó en 60. Es decir, más claro de ahí no puede hablar nadie. Está en un franco proceso de deterioro esa franquicia. El proceso de primarias de octubre, del 6 de octubre del año pasado, marcó el destino del Partido de la Liberación Dominicana. Se le hizo fraude a su propio presidente, al presidente del propio partido. Desde el gobierno, desde el Estado, se usaron los recursos para, en mala lid, vencer a Leonel Fernández. Y con todo y eso, Leonel Fernández sacó casi 1 millón de votos dentro de su propio partido. Entonces, eso tenía que tener consecuencias, y ahí están los resultados. Y vendrán peores, vendrán peores. El PLD no llegará a la segunda vuelta. Esa es la realidad. En un escenario de segunda vuelta, porque ahí hasta las encuestas han hablado de ese escenario de segunda vuelta y que quede el Partido Revolucionario Moderno en primer lugar, estemos hablando de la Fuerza del Pueblo en segundo lugar, ¿qué pasaría ahí? ¿Qué tipo de jugadas tendría bajo la manga la Fuerza del Pueblo? La Fuerza del Pueblo va a contar con los votos PLDistas. Ustedes están prácticamente seguros de absolutamente, eso. De que el PLDista tradicional que se tuvo que quedar ahí obligatoriamente porque tiene su trabajo, diga, no, pero antes de nosotros salir del poder, preferimos mejor que pueda tener ganancia de causa Leonel Fernández. Es que ese PLDismo es leonelista. Es que el líder del PLDismo es Leonel. Esa es la realidad. Sin tener que dar un centavo, sin tener que usar los recursos del Estado, sin tener que usar malas artes, sin tener que amenazar, Leonel Fernández sigue siendo el líder de ese sector. Y ese liderazgo del cual hablan algunos sectores danilistas, de que el liderazgo lo tiene Danilo Medina. Danilo no tiene nada ya. Danilo está retirado de la vida política. La Constitución lo decidió así y así se va a quedar. Esa es la realidad. Lo demás es todo invento. El aceptar Margarita, acompañar a Gonzalo Castillo, nunca debió darse por parte de ella, porque eso ¿qué lectura le da a usted? ¿Que la disminuye políticamente hablando? Eso fue un error político garrafal. Margarita, como dije, consumió el capital político que tenía en esa decisión. Yo quiero que usted me permita cumplir con algunos compromisos comerciales y regresamos de inmediato, porque al regreso yo quiero que pongamos sobre la mesa lo que pasó en la candidatura a la alcaldía del PLD encabezada por Domingo Contreras y ese triunfo garrafal de Carolina Mejía, teniendo solamente en el escenario prácticamente algunos meses que había salido, una figura prácticamente nueva. Después de la pausa comercial, para que usted me haga su lectura de lo que pasó ahí. Señores, continuamos nosotros aquí en este conversatorio con Fernando Fernández, alto dirigente de la Fuerza del Pueblo. Fernando, dejamos sobre la mesa esto que ha pasado, Domingo Contreras, candidato del PLD, y ese triunfo garrafal de Carolina Mejía, teniendo solamente meses de haber salido a hacer campaña. Lamentable porque se repitió la historia. Y dicen que guerra avisada no mata soldados, pero hay algunos soldados que no entienden eso. Era previsible que Domingo perdiera. ¿Era previsible lo que pasó? Sí, claro que sí. Hay un acuerdo que yo llamé en el 2016, un pacto infame entre el presidente Medina y fuerzas económicas aquí, que impiden que dentro del PLD surja un candidato a la sindicatura que pueda ganarla. Eso estaba entregado, eso no era de nadie, o sea, eso era propiedad de un grupo económico, y entonces ese grupo económico es el que decide la sindicatura del distrito.
Esos fueron los acuerdos que Danilo hizo. Y Domingo parece... ¿En detrimento de la figura de Domingo Contreras? En detrimento de su propio partido, del PLD. En detrimento del PLD. Eso fue lo que pasó en el 2016. Y yo advertí que se iba a repetir ahora en el 2020 y así pasó. Pero es grave eso que usted está diciendo, Fernando. Sí, pero yo tengo 3 años. Es decir, que cuando se dio en el 2016 con la figura de David Collado, fue precisamente por ese motivo y que ahora se repitió la historia. Se repitió exactamente igual. En detrimento de su compañero Domingo Contreras. Así es. Igual que como lo hizo con Roberto Salcedo. Es que la sindicatura del distrito, Danilo se la entregó a un grupo económico del país. Es todo. Entonces, mientras Danilo esté en el palacio, nadie puede contar con eso. Nosotros tendremos un síndico electo libremente a partir del 2024. Pero mientras Danilo esté ahí, no. Es grave lo que estamos escuchando, Fernando. Pero esa es la realidad. Y se le advirtió a Contreras. ¿A Domingo sabe eso? Pero claro, él lo sabe. Él lo sabe. Eso nosotros lo dijimos varias veces. Y él conoce muy bien eso en detalle porque él estuvo como protagonista de primera línea en el 2016. Entonces fue una es terquedad. decir, que Domingo no tendrá cabida para esa posición dentro del PLD. No, fue una terquedad de él insistir en buscar esa posición. Hay fuerzas superiores a Domingo que tenían el control de esas decisiones. Domingo participó ahí, como dije, por terquedad, pero eso estaba marcado. ¿Cuáles aspectos influyeron adicional a eso? Porque mucha gente dijo, con un partido dividido no había posibilidad de que él ganara. Pero eso no fue lo principal. Eso no fue lo que ¿Influyó la salida también del PLD de Roberto Salcedo? Influyó grandemente. Influyó la salida de Roberto, influyó la salida de Leonel, pero eran influencias que no eran las determinantes. Lo determinante era la decisión de Danilo, de su acuerdo, su pacto infame con esos grupos económicos. Esa es la realidad. Cuando uno evalúa todo ese tipo de escenario, ¿cómo visualizan ustedes la fuerza del pueblo que va a terminar estos últimos meses de gobierno del presidente Danilo Medina? Muy mal. Posiblemente sea, Danilo Medina, aparte del ajusticiamiento de Trujillo, ¿verdad?, que fue ya algo extremo, será el presidente que saldrá de ahí con el mínimo de decoro. Va a salir muy feo. ¿Eso es lo que ustedes ya han evaluado hasta este momento? Yo he dicho que Danilo va a terminar preso. ¿Va a terminar preso? Así es. ¿Y quién va a poder meter preso al presidente Medina? Cualquiera que sea presidente. Va a tener que hacerlo. Está obligado a hacerlo porque es que hay demasiadas cosas, demasiadas decisiones que el presidente Medina ha tomado que han sido erradas, que han violado la ley, que han violado la Constitución, que caen dentro del rango de corrupción gubernamental. Según la fuerza del pueblo, ¿se desvió de los principios de Bosch? Absolutamente, absolutamente. Danilo dividió el partido que Bosch hizo, lo corrompió. Este es el gobierno, y no es la primera vez que lo digo, este es el gobierno más corrupto de la historia republicana. Y Danilo lo está dirigiendo. Él convirtió a un partido como el PLD, como era el PLD, en un trapo. Lo descuartizó. Y yo lo advertí que lo estaba haciendo antes de que se produjera la división. Él estaba creando las condiciones para que el PLD no pudiera ser partido jamás. Y lo logró. Esos son los resultados de las votaciones de antes de ayer, lo dicen. No hay forma de que pueda ya recomponerse el PLD. Eso es irreversible. 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 Y si ustedes lo que tienen sobre la mesa es que ahora en las elecciones de mayo el mismo escenario de antes de ayer, se va a repetir igual. Ahora lo que hay para las elecciones de mayo son dos partidos, uno con 6 años casi de vida y otro con 4 meses. Está el PRM y está la Fuerza del Pueblo. Ahí va a terminar las elecciones de mayo, entre
los dos candidatos de esos dos partidos. Lo de la estampida que usted habló hace un momentito, ¿ustedes visualizan entonces que muchos dirigentes del PLD comiencen a mudarse de casa? Ya lo están haciendo. ¿Ya lo están haciendo? Ya lo están haciendo. Pero se está dando muy secreto eso, no se ha dado como públicamente. Pero ya lo están haciendo, esa es la realidad. Recuerde que este régimen tiene marcado perfil dictatorial y entonces la gente tiene temor. Pero le quedan 2 meses y eso está llamando a la gente a reflexionar y a tomar decisiones drásticas. El resultado, vuelvo y digo, el resultado de estas municipales lo dicen todo. Dicen sectores todavía a esta altura de juego que todavía no se explican cómo Leonel tomó esa decisión tan trascendental de dejar su partido, el partido que lo había llevado a la presidencia 3 veces. Porque Leonel es un estudioso de la política. Recuerde que en el 2015 Leonel fue el primero que dijo que aquí se estaba gestando la dictadura del siglo XXI. Leonel fue el primero que advirtió que la Constitución no se tocaba porque él veía que se quería cambiar la Constitución, modificarla. Leonel fue el primero que fue al Congreso de la República y echó un discurso llamando al pueblo a que impidiera la reforma constitucional. Leonel fue el primero que fue a la Plaza de la Bandera a decir que se había hecho un fraude en las primarias. Leonel ayer, por ejemplo, tiró 2 tweets advirtiendo que las decisiones que estaba tomando el régimen, el gobierno, el presidente, con relación a tirar a la guardia a la calle, a visitar casa por casa, era una aberración, era una medida inadecuada, una medida sanitaria que no se correspondía con lo que la OMS establecía para los casos de la crisis que tenemos de sanidad. Inmediatamente eso se revocó. Se revocó de inmediato. Inmediatamente. Entonces cuando usted tiene un hombre así, usted tiene un hombre que sabe lo que es el Estado, que es un visionario, que es un estudioso, usted no lo puede desaprovechar ese talento, usted tiene que usarlo, usted tiene que darle uso. Y entonces la sociedad dominicana está viendo a ese Leonel, estadista, cómo se comporta, cómo orienta a su pueblo. Y lo va a seguir sobre todo por lo que nos viene encima ahora, por esta crisis de sanidad, de salubridad, pero también por esta crisis económica que va a desatar todo esto. Esta crisis sanitaria está desatando a nivel mundial una crisis económica, una recesión. ¿Tendremos nosotros la capacidad de enfrentarlo eso? Con un buen comandante en jefe, con un buen presidente. Porque es un problema para el que está y para el que está por venir. Para el que está por venir, así es. Con un buen presidente nosotros podemos enfrentar lo que viene, que no va a ser fácil, no va a ser fácil. En España, en Italia, están enfermando más de 1000 personas todos los días y están muriendo 200 y 300. El primer ministro haitiano tomó la iniciativa de cerrar la frontera. Primero que el dominicano. Primero que nosotros los dominicanos. ¿Qué lectura tiene para ustedes? Nosotros hemos perdido un tiempo precioso. Nosotros hemos perdido un tiempo precioso. Nosotros debimos haber tomado medidas hace más de un mes ya. Nosotros debimos haber cerrado nuestras fronteras, por lo menos con China y con Italia, hace más de un mes. Y no lo hicimos. Y eso permitió que gente que venía de esos países llegaran aquí al país infectados. Entonces, lo que tenemos hoy, la problemática que ya tenemos hoy encima, se la debemos a la falta de diligencia del Estado, del gobierno, a su incapacidad para prevenir lo que se estaba viendo, porque eso no fue de sorpresa, nosotros vimos el problema, pero no tomamos las medidas a tiempo. Y ahora tenemos esto encima. El presidente hablará esta noche, a las 8 de la noche, tarde, precisamente de las medidas en sentido general que tendrá que tomar el gobierno. Tarde, va a hablar tarde. Qué bueno que va a hablar, pero tiene más de un mes de retraso. Hace más de un mes que debió hacerlo. Todos los gobernantes han hablado sobre el caso. El que lo dejó para último fue Danilo Medina. Es un error. Un error. Y es un error que va a costar vidas y que está costando ya vidas, porque ya hay muertos en el país. Pero
vendrán más, desgraciadamente. Yo quiero, esta es mi última pregunta. Yo lo cuestioné aquí ayer en el programa porque me llamó poderosamente la atención, porque uno sabe que al lado de los mandatarios hay mucha gente que está cuidando la figura del presidente. Cuando el presidente fue a votar, realmente se permitió mucha gente cercana al presidente, sabiendo uno de antemano toda la información que maneja un primer mandatario de la nación. Ahí vi la figura de Marchena, que no preparó el escenario para cuando el presidente tenía que hablar con los periodistas. Los periodistas estaban encima del presidente, con lo que implica ya un hombre de esa edad que pudiese verse afectado su salud en estos momentos. Como ese nivel, como de mandar un mensaje inapropiado, que la gente ve eso y dice, bueno, no me tengo que cuidar, porque mira el presidente cómo se expone. ¿Qué lectura le dan ustedes? Improvisación. Este es un régimen que ha improvisado en todo. Todo lo que tiene que ver con el manejo del Estado es una improvisación en él. Piense en la decisión de ayer, de enviar a los militares casa por casa. Eso no tiene nada que ver con un plan. Eso es improvisación pura. ¿Cómo se explica que en los pasillos del palacio haya gente con un escáner de temperaturas y entonces saquen al presidente a la calle a un tumulto? Improvisación. Uno no quiere parecer impertinente, pero esa es la realidad. Sí. Esa es la realidad. Entonces aquí no hay un plan para nada, todo se está haciendo, como dicen, a la brigandina, y eso no deja nada útil, nada bueno, solo riesgos, y mandan mensajes equivocados además. Mire lo que hicieron, por ejemplo, los jueces de la Junta Central Electoral, cuando se iba a aperturar el proceso. Hicieron un video. El mensaje que enviaron fue de absténganse de ir a los tumultos a votar. Todo lo contrario de lo que debieron hacer los jueces, ¿verdad? Entonces el presidente, que debe decirnos protéjanse, sale a aparecer qué sé yo, un mendigo en la calle, un mendigo, rodeado de gente, no pensando en que él es el jefe del Estado, en que tiene una responsabilidad en los próximos meses terrible. Uno a veces piensa que como si él quisiera ser el primer enfermo, pero si es así, entonces que deje la presidencia, porque nosotros necesitamos ahí una persona que nos sea útil, no un aventurero. Señores, nosotros queremos agradecer, lástima que se nos fue el tiempo, queremos agradecer la presencia de Fernando Fernández, alto dirigente de la Fuerza del Pueblo, por venir y darnos esta oportunidad a todos nosotros de escuchar lo que piensan ellos como partido, como organización política, de todo este proceso que nosotros estamos viviendo, que es trascendental, de cambios que uno se ha quedado de una u otra forma sorprendido, a pesar de que uno estaba esperando que se dieran las cosas por ciertas situaciones y ciertos manejos inadecuados. Fernando, gracias por venir. Gracias a usted por tenerme aquí. Señores, cuídense mucho, feliz día. Mañana a las 6 de la mañana volveremos a reencontrarnos, ustedes y nosotros.